audio de Pensando Español. Dele, B2, Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos. Indique si los enunciados se refieren a Arturo A, a Sandra B o a ninguno de los dos C. Escuchará la conversación 2 veces. Ahora tiene 20 segundos para leer los enunciados. ¿Es cierto eso de que tú te peleaste ayer con tu profesor de literatura? Sí, es cierto. No me gustaba la manera en que ha llevado el curso. Ayer entregó las calificaciones de los artículos y me parece que ha sido muy duro con algunos comentarios. ¿Y qué te escribió a ti? Que parecía que no hubiera aprendido nada en todo el semestre. Le dije que no estaba de acuerdo y discutimos un poco delante de todos los compañeros de clase. Bueno, sí es una crítica un poco fuerte. ¿Me dejas que te haga un comentario? Claro que sí. Adelante. A mi modo de ver, el profesor ha sido muy exigente con las notas, pero por otro lado, creo que no era el espacio para mostrar tu inconformidad. ¿Quieres decir que era mejor buscarlo en privado y hablar con él a solas? Así es. A mí también me resulta difícil aceptar correcciones que pueden parecer injustas, pero creo que si hablas con él puede ser más fácil llegar a acuerdos. Sí, tal vez tengas razón. Lo mejor será que hable con él la próxima clase. Oye, cambiando de tema, ¿te has enterado del viaje de mi hermana Diana? No tenía idea de que hubiera viajado. ¿Se ha ido a Francia como lo estaba planeando? Sí, una universidad de Lyon la ha aceptado para hacer un intercambio por un año. Es estupendo que le hayan dado ese cupo. Es una chica muy pila. ¿Por qué no intentas tú también conseguir un cupo en un programa de intercambio? Al fin y al cabo tienes nociones de francés. Supongo que ella se ha ido a estudiar finanzas y sabes que yo soy un negado para los números. Pero no tienes que estudiar lo mismo. Tú tienes facilidad para las artes, así que podrías ir a estudiar algo relacionado. Bueno, pues tendré que pensarlo, pero no es una mala idea. ¿Y cuáles son tus planes cuando termines tu carrera? ¿Quieres buscar un empleo inmediatamente después o planeas estudiar algo más? Mi propósito era empezar la maestría tan pronto terminara mi pregrado, pero creo que debo adquirir algo de experiencia laboral primero. Sí, estaría bien que intentaras conseguir un trabajo de medio tiempo antes de terminar la carrera. Así tendrías experiencia para cuando te gradúes. Es una buena idea lo de buscar un trabajo antes de graduarme. Ya veremos. Bueno, te dejo porque va a ser otro artículo para la clase de literatura. ¿Es cierto eso de que tú te peleaste ayer con tu profesor de literatura? Sí, es cierto. No me gustaba la manera en que ha llevado el curso. Ayer entregó las calificaciones de los artículos y me parece que ha sido muy duro con algunos comentarios. ¿Y qué te escribió a ti? Que parecía que no hubiera aprendido nada en todo el semestre. Le dije que no estaba de acuerdo y discutimos un poco delante de todos los compañeros de clase. Bueno, sí es una crítica un poco fuerte. ¿Me dejas que te haga un comentario? Claro que sí. Adelante. A mi modo de ver, el profesor ha sido muy exigente con las notas, pero por otro lado, creo que no era el espacio para mostrar tu inconformidad. ¿Quieres decir que era mejor buscarlo en privado y hablar con él a solas? Así es. A mí también me resulta difícil aceptar correcciones que pueden parecer injustas, pero creo que si hablas con él puede ser más fácil llegar a acuerdos. Sí, tal vez tengas razón. Lo mejor será que hable con él la próxima clase. Oye, cambiando de tema, ¿te has enterado del viaje de mi hermana Diana? No tenía idea de que hubiera viajado. ¿Se ha ido a Francia como lo estaba planeando? Sí, una universidad de Lyon la ha aceptado para hacer un intercambio por un año. Es estupendo que le hayan dado ese cupo. Es una chica muy pila. ¿Por qué no intentas tú también conseguir un cupo en un programa de intercambio? Al fin y al cabo tienes nociones de francés. Supongo que ella se ha ido a estudiar finanzas y sabes que yo soy un negado para los números.
Pero no tienes que estudiar lo mismo. Tú tienes facilidad para las artes, así que podrías ir a estudiar algo relacionado. Bueno, pues tendré que pensarlo, pero no es una mala idea. ¿Y cuáles son tus planes cuando termines tu carrera? ¿Quieres buscar un empleo inmediatamente después o planeas estudiar algo más? Mi propósito era empezar la maestría tan pronto terminara mi pregrado, pero creo que debo adquirir algo de experiencia laboral primero. Sí, estaría bien que intentaras conseguir un trabajo de medio tiempo antes de terminar la carrera. Así tendrías experiencia para cuando te gradúes. Es una buena idea lo de buscar un trabajo antes de graduarme. Ya veremos. Bueno, te dejo porque va a hacer otro artículo para la clase de literatura.